Bienvenidos, bienvenidas a lanueva.com y al Facebook de La Nueva. Vamos a conversar hoy con el director asociado de la región sanitaria 1, Laureano Alimenti, para hablar sobre todo de la campaña de vacunación y de la gestión de la pandemia aquí en nuestra ciudad y en la región. Laureano, gracias por recibirnos. No, gracias a vos y gracias a todos. Además en un lugar emblema de la ciudad y la región como el Hospital Pena, ¿no? Estamos en una de sus oficinas. Bueno, ¿qué evaluación podemos hacer hasta acá de la campaña de vacunación en Bahía y en la zona? Bien, la campaña de vacunación comenzó ya hace un tiempo y de manera progresiva va tomando forma, la forma que idealmente nosotros veníamos planificando desde hace ya y trabajando desde hace ya un par de meses. Así que en la región, en los partidos más chicos se nota, tiene más presencia la campaña de vacunación, y aquí en Bahía Blanca, por la cantidad de dosis que venimos recibiendo, una campaña de vacunación que está enmarcada y en función, planificada por la disponibilidad de dosis de estas vacunas que nosotros necesitamos para poder desplegarla. Se está empezando a concretar. Y no es una campaña de vacunación tradicional, es una campaña que se da en un contexto que es un contexto de pandemia. Entonces hay una planificación muy fuerte y de muchísimo trabajo, y en términos generales estamos satisfechos con el comienzo. Mencionabas el tema de los distritos de la región. Desde que inició la campaña, y obviamente en un contexto absolutamente nuevo para todos como es el de pandemia, fueron surgiendo distintas dudas, polémicas, etcétera. Voy a tratar de tocando algunos temas para que por favor nos vayas aclarando cuál es la posición de las autoridades sanitarias. Una de las primeras cosas que surgió cuando inicia la campaña de vacunación, ya a fines de diciembre, es por qué Bahía Blanca recibía la misma cantidad de dosis o dosis similares de vacunas que otros distritos mucho más pequeños en algunos casos, ¿no? Entonces se veía, se notaba ahí como una, digamos, no había una proporcionalidad. ¿Cuál es la explicación de eso y cómo fue progresando eso hasta ahora, fines de febrero? Bien, todo está en función de las características de las dosis, cómo se reciben en nación. Es decir, hay dosis que son indivisibles y hay cajas que no se pueden abrir y hacer una distribución equitativa in situ en el momento. Entonces, progresivamente, mientras nosotros íbamos recibiendo la distribución, la logística de distribución, las cantidades, íbamos viendo cómo con el pasar de 2 o 3 distribuciones se podía empezar a distribuir de otra forma, es decir, de una manera más equitativa y no tan igualitaria, que es lo que generó que en partidos mucho más chicos recibíamos las mismas cantidades que en un partido tan grande como Bahía Blanca. Esa situación, con algunas vacunas monodosis, se ha podido empezar a rever y a distribuir de una forma un poquito más equitativa. Lo que sí va a pasar, y progresivamente, es que en aquellos partidos que son más chicos y que ya terminen de hacer la vacunación al interior de las poblaciones objetivos, van a empezar a recibir menos vacunas y nosotros vamos a empezar a recibir más, ¿no? Esto es como una canasta de manzanas, ¿no? En las medidas que se pueda distribuir, se distribuirá así, y mientras nosotros veamos que esta canasta ya está llena, se empezará a nutrir en aquellos lugares donde hay mayor densidad poblacional. La campaña comenzó con la vacuna Sputnik, Sputnik V, la vacuna rusa, y ahora se agregó la Covishield, que es de AstraZeneca, producida en la India, y están por llegar, o tienen que haber llegado estas horas, no sé, vacunas chinas de Sinopharm, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre esas vacunas, ¿no? Digamos, si yo me tengo que vacunar, ¿me conviene tratar de optar por alguna u otra vacuna en función de mis características? ¿Es lo mismo? ¿Cómo funciona? Mira, la posibilidad de optar por una y otra todavía no está disponible, digamos, porque bueno, la disponibilidad es poca, digamos, las que llegan están, y la diferencia sobre todo están, primero, en la tecnología que usan para generar anticuerpos y dar batalla al virus. Algunas tienen pequeños fragmentos de ARN que le genera un mensaje a la célula anterior, otros tienen fragmentos del virus, y la China tiene fragmentos de virus muerto, ¿sí? Para que los anticuerpos nuestros puedan generarse. ¿Esto significa que alguna es más potente que la otra o son distintas maneras de atacar el problema? Son distintas maneras de atacar el problema. Son distintas maneras de atacar el problema. ¿Y en todos los casos son 2 dosis o alguna requiere una sola dosis? Por ahora, en las 3 que vamos a recibir son 2 dosis. Y en las 3, la segunda dosis tiene que tener una distancia de 21 a 28 días. Por lo menos. Por lo menos. Lo ¿Y que hasta 70 días. Es decir, si yo me aplico la primera hoy, la segunda es no antes de 21 o 28 días
Y hasta 70 días, no después de eso. No después de eso Eso, de nuevo, en los 3 casos de las vacunas que estamos hablando. En los 3 casos de las vacunas que estamos hablando. Puede haber otras con otras tecnologías, lo que sí en sí se diferencian y es complejo, es en la forma de refrigerarlas. Es decir, de que no pierdan su cadena de frío. Estas dos, la Covishield, que es la de Oxford, que es la que hace el laboratorio AstraZeneca, se mantiene entre +2 y +8 grados en la heladera. Ese es el margen de sostenimiento. Y la que tiene la China, lo mismo. Pero la Sputnik no, en menos 18 grados. Más allá de que hay una forma que es liofilizada, que se llama la que viene en polvo, que nos permitiría también tener un esquema parecido de cadena de frío, como la de +2 y +8 grados. Pero también puede ser que recibamos en algún momento alguna más compleja, como de menos 70 grados, que sabemos que está la Moderna, que también está la BioNTech y la de Oxford, la Pfizer, que también necesitarían otro mecanismo de refrigeración. Que es un mecanismo que la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud lo tiene contemplado a través del envío de freezer o heladeras. Y los equipos de los vacunatorios que nosotros estamos activando siempre tienen 2 personas durante todo el día ahí escribiendo y manteniendo, registrando las temperaturas. Y a las 3 de la mañana los llamamos a ver en qué temperatura está. Se hace el seguimiento a cada rato. Tenemos eso pensado, no solamente no nosotros, sino es una planificación más general. Además hubo casos en otros distritos y en otras provincias de que se han perdido vacunas, ¿no? Sí. Por un mal manejo, un mal procedimiento o por alguna falla. O por no controlar, por no controlar la temperatura de la heladera, o es un mecanismo de fallo del freezer. Eso acá no por suerte, por lo menos por ahora no pasó, pero sí claramente todo puede fallar, así que nosotros siempre estamos al acecho de esa situación. Respecto de las vacunas, si bien entiendo que no hay una respuesta contundente, no en Bahía Blanca, sino en el mundo, pero ¿cuál es la expectativa de inmunización? Es decir, si yo me aplico la primera dosis de cualquiera de las que mencionamos que están en Argentina o que están llegando a Argentina, ¿qué se espera que produzca en mi organismo? Y una vez que me aplico la segunda, ¿qué se espera que ocurra en mi organismo? Sí. Lo que se espera puntualmente, primero que nosotros, si nos infectamos, que transitemos la enfermedad de manera leve. Pero lo que más se espera es que evitemos convertirnos en vector. Si nosotros recibimos una dosis y podemos el día de mañana comprobar que con esta vacunación, además de transitar la enfermedad levemente, no contagiamos, entonces nosotros podemos ir diciendo que la vacuna es, en términos generales, la salida de esta situación. Ya hay algunos estudios, algunos ensayos de aquellos países que ya tienen una gran inmunización, como en Israel, que están comprobando que no solamente baja la mortalidad, sino que también baja los contagios. Eso con primera dosis. Con primera dosis. Con primera dosis. Con segunda dosis. Es decir, con primera dosis igual me podría enfermar, se podría contraer el virus, sí, pero la expectativa es que sea mucho más leve de lo que hubiera sido sin la vacuna. Totalmente. Y sobre todo que yo no contagie a otros. Lo importante ahí es entender que no estamos inmunizados con una dosis. El esquema de vacunación se completa con las 2 dosis. Y con las 2 dosis, ¿qué se espera? Entonces, una inmunización total, por supuesto, en porcentajes altos, siempre hay... Una inmunidad de rebaño se llama. Se espera eso, se espera que nosotros podamos... Y eso se convertiría el día de mañana en una vacuna dentro del calendario nacional. ¿Y cuánto, si yo me doy las 2 dosis? Sí. De nuevo, todo esto es información por chequear en el mundo, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es la expectativa? Si yo me doy las 2 dosis, ¿cuánto tiempo se cree que voy a estar inmunizado? Lo que se cree, yo te puedo hablar en términos personales, yo entiendo que si nosotros... Es multicausal. Para que la vacuna funcione, nosotros tenemos que también tratar de que el virus no mute. Para que el virus no mute, nosotros tenemos que entender que el vector que tiene el virus no se relacione con otra persona que también tiene el virus constantemente, es decir, cuidarnos.
Si nosotros nos cuidamos, también podemos hacer que ese virus no mute y que esa inmunización pueda sostenerse en el tiempo. Por ejemplo, en la vacuna antigripal lo que sucede es eso. Todos los años hay una cepa nueva de la gripe, entonces todos los años la vacuna antigripal hay que colocársela siempre con esa variante de mutación. La gripe común. De la gripe común. El tiempo es un año, pero esos tiempos están más o menos calculados o relacionados también con la capacidad tecnológica de poder producir una vacuna antigripal nueva para esa cepa nueva. Así que más o menos esos tiempos serían esos. Pero entonces la vacuna es la muy probable salida de la pandemia, o sea, la vacunación masiva de las distintas sociedades, de los distintos países, pero todavía no es absolutamente seguro que sea la salida de la pandemia. Yo creo que con esta cepa, con este virus, es absolutamente seguro que salgamos de la pandemia. Bien, bueno, vamos a un tema de organización logística, por lo menos en Bahía Blanca, que es lo que más conocemos, ¿no? Hace una semana conversábamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Adrián Juglar, y él se preguntaba, como se ha preguntado mucha gente de distintos distritos, por qué la provincia de Buenos Aires, región sanitaria, que en definitiva son los organismos dependientes del Ministerio de Salud bonaerense que tienen bajo su responsabilidad la organización de la campaña, ¿por qué no utilizan los vacunatorios tradicionales? ¿No? Entonces el planteo es, si cualquier año normal vacunamos en Bahía Blanca 55.000, 60.000 personas en los distintos vacunatorios del centro, de los barrios, los hospitales, etcétera, ¿por qué no utilizar esa experiencia para masificar este operativo? Sin embargo, la región sanitaria, la provincia, ha optado por instalar, bueno, en el caso de los hospitales municipal para vacunar personal de salud, pero ha optado por ir montando vacunatorios, llamémosle así, alternativos, para esta campaña en particular. ¿Por qué esa decisión? Eso es una decisión que tiene muchísimos factores y tiene varias respuestas. La primera porque no es una campaña tradicional que podríamos llegar a vacunar esas 65.000 personas en otro momento, como sí sabemos que de la capacidad del sistema sanitario, no solamente de aquí de la región y de Bahía Blanca, sino de toda la provincia, sino porque hay un contexto que es de pandemia y nosotros, entendiendo que se acerca una segunda ola, no podemos sobreexigir a las unidades sanitarias o a los mecanismos de vacunaciones tradicionales. Mucho del recurso humano del sistema sanitario ha sido muy afectado por la pandemia. Ese recurso humano ha sido tan afectado que incluso también ha limitado la atención normal de cualquier demanda de proceso de salud o enfermedad, no solamente de los hospitales, sino que son enfermeras, médicos, el cuerpo de salud se ha enfermado, se ha contagiado, se ha licenciado también porque son personas que por ahí corren muchísimo riesgo a estar al frente de esto. Eso generó que los sistemas sanitarios, por lo menos el primer nivel de atención, también se haya ajustado a eso. No están todas las unidades sanitarias funcionando porque justamente hay una limitación en la capacidad de resolver situaciones con el recurso humano que generó esta pandemia. Eso por un lado. Segundo, porque nosotros, el objetivo de vacunación en este tiempo es disminuir el riesgo de la persona que tiene la posibilidad de padecer esta enfermedad de forma grave. ¿Quiénes son esas personas? Los adultos mayores y los menores de 60 años con enfermedades preexistentes. Nosotros no podemos hacer que esa persona vaya al lugar donde también se atienden personas que padecen la enfermedad de COVID. Ustedes me pueden decir, no, Laureano, pero en tal unidad sanitaria no es un centro respiratorio, es una unidad sanitaria que atiende la demanda común. Bueno, pero estamos en un contexto de pandemia, hay una declaración de circulación comunitaria y no hay nada que nos garantice que una persona que se vaya a buscar la vacuna no salga contagiado de ahí. Lo mismo con un centro de vacunación alternativo, pero no está sobreexigiendo a ese trabajador. La provincia de Buenos Aires pone equipo externo, capacitado, que se suma a una red paralela al sistema sanitario solamente para realizar una vacunación y para que ese espacio esté solamente ocupado en realizar la vacunación, la desinfección. No solamente se hace acá, se hace también ustedes verán las imágenes de otras partes del mundo que están los hospitales municipales o los organismos públicos vacunando, pero también los ven que se están, por ejemplo, en Israel, en Inglaterra, se están vacunando incluso hasta dentro de los autos, en clubes, en Israel, en diferentes
espacios que son preparados solamente para realizar una vacunación en un contexto de pandemia. Entonces tenemos 3 cosas: el recurso humano, que no lo sobreexigimos con la vacunación; la posibilidad de no sobreexigir todo el sistema sanitario; y también la población que va a recibir la vacuna, protegerlas y no llevándolas a donde se atiende también el paciente COVID. ¿Y quiénes son los que conforman estos equipos externos? Hablando del recurso humano, el primer punto, digamos. No son entonces los vacunadores habituales, por decir así, de las campañas de calendario de todos los años, sino que es otra gente, digamos. ¿Quiénes son? No son otra gente. Son los enfermeros de esas unidades sanitarias. Son enfermeros de unidades sanitarias, enfermeros de la provincia, enfermeros de instituciones privadas, que están incluidos dentro de un programa de becas, donde son en contraturno, realizan la vacunación en estos espacios de vacunación. Después tenés un equipo conformado por administrativos y administrativas, que son los que hacen el registro de la vacuna y los que van chequeando el turno asignado; personal de limpieza y de higiene, que es el personal más importante para nosotros, porque cada 2 horas se realiza toda la desinfección del lugar; y personal de logística, que son los que hacen el armado y el desarmado todo el tiempo, al principio de la jornada y al final de la jornada, del vacunatorio, del centro vacunatorio donde se haya instalado la situación. Así que es un equipo que está conformado, que son externos a la municipalidad. El único equipo que, como te vuelvo a repetir, es el finito, es el recurso humano profesional, como médicos, enfermeras, que son también las que están vacunando. Así todo, también en la provincia de Buenos Aires hemos tenido alrededor de 13.000 inscriptos, y aquí en Bahía Blanca 2.000 inscriptos de estudiantes de carreras afines a enfermería o medicina, que se suman como asistentes a los vacunadores o las vacunadores de los centros de vacunación, como asistentes y posibles vacunadores eventuales. Aquellos estudiantes de últimas carreras. ¿Sí? Mencionaste la segunda ola, la probable llegada de una segunda ola. También mencionaste la intención de no saturar el sistema sanitario, ¿no? Que es una cosa que se viene hablando desde el inicio de la pandemia. Pregunta sobre ambas cosas, ¿no? ¿Se espera una segunda ola? Evidentemente sí, aun cuando me imagino que aun cuando avance al ritmo deseado la campaña de vacunación. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿es posible equipar todavía más a los hospitales de Bahía Blanca, o más o menos ya llegaron a su límite de capacidad con la infraestructura con la cual se la dotó el año pasado? Sí, es posible. El año pasado tuvimos, la verdad que en agosto, momentos súper críticos, con muchísimo trabajo y mucha angustia también, porque veíamos que ese pico estaba llegando a los hospitales y que estaba sacudiendo fuertemente a nuestros hospitales públicos, privados. Pero bueno, por suerte no sucedió, porque los dispositivos del Ministerio de Salud y también los municipios, con los cuales trabajamos muy bien con todos, pudimos abordarlo. Esta segunda ola que se acerca no arranca de cero, como habíamos comenzado el año pasado, arranca ya de casi un 20% más de casos, con una ocupación de cama ya mucho más interesante, porque todo el COVID que se atendió el año pasado, hubo otro proceso de salud de enfermedad que no fue, idealmente atendido, y eso empezó a ser atendido ahora cuando bajaron los casos. Así que tenemos los hospitales todavía trabajando en otras enfermedades, y nos va a llegar esta segunda ola, con una cantidad de ocupación, con un índice de ocupación de hospitales mucho más interesante que el promedio de años anteriores a esta altura del año. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Entonces, van a seguir equipando fuertemente a los hospitales. Obviamente que lo van a seguir equipando, me refiero, pero cabe hacer un equipamiento, una modificación tan sustancial, un aumento tan grande de equipamiento como el año pasado, o ya mucho más de lo que hay no se puede. Sí, se puede seguir equipando, y sobre todo ya hay dispositivos sanitarios que están no de más, pero que tienen que ver más con lo que va a venir, con lo que va a llegar. Por ejemplo, hay partidos que tienen unidades modulares, y también nuevos dispositivos tecnológicos para los hospitales provinciales y los hospitales municipales de la región. El único hospital que hacía PCR para el testeo era el Hospital Pena, y nosotros del Ministerio de Salud, y
junto a una gestión interesantísima que hicieron los trabajadores de región sanitaria, pudimos hacer 6 laboratorios más, que no tienen el uso pero son para la segunda ola. 6 laboratorios, uno en Tres Arroyos, uno en Torkins, uno en Patagones, uno en Montehermoso. Todos esos laboratorios están preparados para hacer PCR, lo mismo que hacía el PENA para toda la región. Ahora tenemos 6 laboratorios preparados para hacerlos, y además con el equipamiento que da la posibilidad de hacer casi 100 PCRs por hora. Así que entendemos que esa ola viene, entendemos que lo que viene parte de un número complejo, difícil de abordar, y esto que nosotros estuvimos equipando en estos últimos meses es la expresión de eso, de ese cuidado que nosotros sabemos que va a pasar, que va a suceder. Porque esto va a suceder cuando nosotros empezamos a ver que la temperatura empieza a bajar y empezamos de alguna forma a empezar a vivir adentro, digamos, de nuestros hogares, y bueno, ahí se da el contagio, y ahí comienza la segunda ola. Si bien ya se explicó muchísimas veces en los medios, no está de más reiterarlo porque la campaña de vacunación recién inicia, ¿no? Esto va Sí. para largo. Las personas, ¿quién se puede registrar para vacunarse y cómo lo hace? Para registrarse es una página web que se llama Buenos Aires Vacunate. Yo siempre lo digo así porque se puede buscar en un buscador web, o se puede descargar la aplicación. Hay algo que es muy importante, que si vos te inscribís en la página... Puede cualquier mayor de 18 años hoy. Sí, cualquier mayor de 18 años puede inscribirse. Personal de riesgo, personal de salud, no importa. Que se registre, sí. Si tiene 18 años para arriba, que se registre. Entrará en otra etapa de la vacunación. Pero algo que es importante es después qué medio yo le dejo en ese registro para que me llamen o para que me avisen, ¿sí? Si pongo un mail, me van a mandar un mail. Si pongo un teléfono, me van a llamar por teléfono. Y si pongo un mail y un teléfono, me va a pasar las dos cosas. O bueno, se optará en ese momento. Eso está sucediendo. Pero aquellas personas que lo hagan por la aplicación que está en Android, sí, por ahí es interesante que puedan meterse. A ver, la aplicación te da la posibilidad de que te mande notificaciones, ¿no? Por sobre lo que tengamos en el celular. ¿Por qué yo digo esto? Porque ha pasado personas que por ahí no abrían la aplicación o no habían dado el ok a esa notificación, y cuando abrían la aplicación veían que se le había cancelado, que no habían ido. Bueno, no se preocupen porque la persona que no va al turno se la toma como cancelada y se reprograma automáticamente. Le va a volver a llegar otra notificación para que se puedan vacunar. Respecto de la lista de personas vacunadas, ¿eso cómo funciona? Cada uno de las unidades que vacuna, Hospital PENA, Hospital Municipal, ahora la UNS, el Punto IOMA, la Escuela Técnica 2, creo que no me olvido de ninguno, todos esos lugares llevan un registro de las personas que fueron vacunadas ahí, digamos, y esa base de datos, con esa base de datos, ¿qué se hace? ¿Se la manda a provincia? Es al revés. La gente que se va a un lugar a vacunar tiene un turno asignado, y a nosotros nos aparece a partir de las 7 de la tarde del otro día. Nosotros podemos ver la gente que tiene el turno asignado. Todo el mundo que se registró no lo podemos ver, porque según la cantidad... No, digo de los vacunados, de los puntualmente Sí, los que efectivamente reciben la dosis, porque puede haber gente que no fue al turno, pero los vacunados, las personas que efectivamente reciben la dosis, Sí. Eso cada lugar tiene el registro de a quién le aplicó dosis. Exactamente, es un sistema que está centralizado. Y esa base de datos va a provincia. Se maneja desde provincia. Claro, yo lo que cargo es que vino Sí. Maximiliano, le Sí. hice la aplicación, y bueno, y toda la historia clínica, ¿no? Si es una Sí. persona diabética o tiene tal o cual situación, y eso está todo registrado. Y esa lista de región sanitaria la tiene del distrito de Bahía Blanca y de todos los distritos, de los 15 distritos de los Lo cuales tiene abarca. cada centro vacunatorio. Nosotros no tenemos algo para verlo en general. Sí podemos ver quién no vino, o a quién le aplicamos la vacuna, o si se hizo un mal registro, se le puso un número de documento distinto, el número de lote, bueno, todo un sistema Bien. de esa forma. Y hay una discusión respecto de la necesidad de difundir o no las listas. Digamos, ¿por qué se podría o no se podría difundir listas de personas vacunadas? Mira, yo personalmente creo que hay una situación allí un poco sensible, ¿no? Sobre todo por la historia clínica de cada uno de nosotros. Hay personas que en algún momento nos decían, mirá, tal persona se vacunó y yo no, y nosotros teníamos que tener
teníamos que acercarnos y decir, mira, tal persona tiene tal enfermedad, tal situación de salud. Lo que pasa es que después de hacer público eso, entras en un problema ético. Más que legal, ustedes ven un problema ético. Yo creo un problema ético, sí, sobre todo ético, que es importante. Sin embargo, claramente la norma y el marco legal hay que respetarlo y hay que seguirlo. Es lo que nosotros nos guía. Dentro de ese marco legal, me parece también, yo personalmente es así, que bueno, también hay que atender las situaciones éticas, que nosotros no podemos andar hablando de las situaciones de salud de otras personas. Somos profesionales de salud y eso, bueno, hacemos un juramento también al momento de egresarnos como profesionales. Bueno, esta pregunta un poco surge en la discusión de las listas a partir del pedido de listas, que creo que ya venía de antes, pero bueno, se robustece la polémica ahora a partir de lo que sucedió en el Ministerio de Salud con el caso llamado de vacunaciones VIP, etc. ¿Qué reflexión vos podés hacer de eso? Para nosotros fue un golpe muy duro, porque no descansamos. En esta campaña de vacunación estamos sin descanso para poder terminar de inmunizar a la población de riesgo, que acá en Bahía Blanca y en la región favorecería que los hospitales no sufran, no se sacudan los índices de ocupación y que estas personas, estos familiares nuestros, no sientan, puedan transitar esta enfermedad con una inmunización. Así que fue un golpe muy duro. En Bahía Blanca o en algún distrito de la región de los que abarca la región sanitaria 1, ¿tuvieron algún comentario, caso, alguna situación que puedan considerar anómala? Mira, después de esta situación, por ahí nosotros empezamos a registrar un poco más la situación. Che, y aquel pedido habrá estado enmarcado en algo parecido a esto. Sí, seguramente pasaron algunas situaciones, pero en lo personal ninguna. Sí, por ahí muchas inquietudes y muchas interpelaciones de cuán justo es la turnera con tal o con cual caso. Sí, eso pasa constantemente. En región sanitaria recibimos que por favor informen por qué tal población primera, por qué no, si le tocó primero al muchacho de 60 años, yo tengo mi abuelo de 92, se anotó incluso antes que él, ¿cómo vamos a hacer con eso? En ese sentido sí, y nosotros abordamos cada una de esas situaciones y se las intentamos explicar con que este sistema tiene sus limitaciones, un sistema informático que no discrimina, no tiene el poder o la potencia para discriminar, ojalá así fuera, una población de riesgo entera, con todas sus características. Discrimina a mayores de 70, luego mayores de 60 y luego menores de 60 con enfermedades persistentes. En torno a eso, pero bueno, personalmente nosotros en región sanitaria gracias a Dios, y no hemos visto ninguna situación parecida. Muchas gracias, Laureano. No, gracias a vos, Maximiliano. Bueno, conversábamos con el director asociado de Región Sanitaria 1, Laureano Alimenti.